Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Demar, yo no tenía conocimiento de ese sujeto y probablemente usted tampoco. Había oído hablar de un tal Castor o Castor, no sé cómo, dónde le pongan el acento, que ha vivido en Barranquilla sembrando el terror, siendo la cabeza de los organismos o de los grupos más agresivos en materia de violencia contra la ciudad. Muertes innumerables, secuestros, toda clase de ataques a la población civil. Ese es Castor. Lo Pues interesante es que Castor ya se la pilló y le está haciendo al gobierno una petición que vamos a ver cómo la rechazan. Él también quiere ser gestor de paz. ¿Cómo le parece? si bien es cierto, doctor Fernando, esa figura que terminó siendo perversa de gestores de paz, le permite al gobierno nombrar a personajes que están en la criminalidad para que busquen la desmovilización de otros, de sus pares, de otros criminales en el mundo del AMPA. Lo cierto es que se está abusando de la figura al punto, doctor Fernando, que se está nombrando gestor de paz a todo narcotraficante, a todo criminal a sueldo, y no precisamente para lo que fue diseñada la figura de gestores de paz. Gestores de paz eran los que, pudiendo llegar a un acuerdo político, dialogado, por supuesto, con el gobierno de turno, podían hacer la tarea de gestionar desmovilizaciones y, por supuesto, de llevar a cabo acuerdos de paz entre grupos con estatus político y el gobierno de turno. Esa es la figura, la realidad de la figura, y lo que nunca ha sido la figura de gestor de paz, doctor Fernando y oyentes, es utilizarla para poner a personajes como este alias Castor, máximo cabecilla de la banda criminal Los Costeños, dedicados al microtráfico, al asesinato y la extorsión en Barranquilla y su área metropolitana, ponerlos ahora como gestores de paz, cuando lo único que están interesados es en salir de la cárcel, como lo está haciendo David Murcia Guzmán, que al paso que vamos, doctor Fernando, no sé si lo va a nombrar Petro, codirector del Banco de la República, o si va a sacar a Garavito y lo va a poner de asesor del ICBF. Es que ese es el problema de la figura de gestores de paz. Lo están utilizando para cualquier cosa y, peor todavía, están utilizando la figura con cualquier criminal. Bueno, Demar, creo que de todo hay que hablar un poco. Y en los Estados Unidos hay verdadera conmoción por las declaraciones que hicieron bajo juramento unos exagentes de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea que dicen que son testigos de apariciones de vehículos que no se explican y que no son de ninguna manera vehículos de este planeta. Entonces están hablando de la vida extraterrestre. Pero eso pasa de tarde en tarde. De tarde en tarde vienen ese tipo de declaraciones y ese tipo de manifestaciones, pero esta parece bastante seria, es bajo la gravedad del juramento y la hacen personas de muy alta significación en la vida militar y en la vida de la seguridad de los Estados Unidos. ¿Cómo le parece? Pues lo que está buscando una de las líderes en el Senado, que es Chuck Schumer, es, perdón, el líder Chuck Schumer, es que se obliga al gobierno de los Estados Unidos a dar cuenta de los avistamientos reportados por la misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos y los aparatos de inteligencia. Y es que, como usted bien lo dice, doctor Fernando, lo que ayer presenció el mundo, y creo que nadie se lo perdió, fue una verdadera audiencia que se puede calificar de histórica en el Capitolio, en ese país, donde estos militares dieron declaraciones que claramente ya el Pentágono salió a negar. De hecho, uno de los declarantes bajo juramento habló de la posibilidad, ¿no? De la constancia que tenía de que había restos de unas naves extraterrestres retenidas secretamente por el gobierno de los Estados Unidos, de donde se ha extraído tecnología de punta. Es lo que han dicho estos oficiales de los Estados Unidos respecto de la vida alienígena,
e inclusive hablaron de restos que no pertenecían a cuerpos humanos, sino a cuerpos alienígenas en poder de la autoridad estadounidense. Tremenda noticia. Yo no sé, yo creo que para nadie será un secreto que existen, pero bueno, nunca hemos estado tan cerca de unas revelaciones de este calibre. Lo cierto es que pretenden desde el Senado obligar a que el gobierno americano revele hasta el último dato de lo que tienen respecto de vida extraterrestre en ese país. Bueno, eso puede ser lo que hay, no deja de ser simpático y no deja de ser interesante que en la hora de la verdad hagamos esa clase de referencias porque de todo hay que hablar un poco. Y hablemos ahora de un espacio triste. Satena es la línea aérea que depende de la Fuerza Aérea Colombiana y Satena está en una crisis económica pavorosa. Y Gustavo Petro dijo que haría de Satena una cosa maravillosa, extraordinaria, pues como en tantas cosas miente, en tantas cosas hace fábula, pero la situación de Satena, esa sí no es de fábula ni de mentira, es verdad, tiene una crisis económica muy seria Satena, ¿no? Satena, que significa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, es la que se ha encargado de conectar vía aérea los lugares a los que no va ninguna otra aerolínea. Y lo que se ha conocido, doctor Fernando, en las últimas horas es a través de una carta enviada al Senado de la República, la situación económica que vive la aerolínea. Recuerde usted que Satena fue utilizada por Gustavo Petro para hacer un anuncio único en su especie, la de conectar Bogotá con Caracas. Luego se dio cuenta que no tenía aeronaves para eso y tuvo que bajarle al tonito porque hay que hacer escala obviamente en frontera con Venezuela para luego llegar a Caracas. Tampoco tiene suficientes aeronaves para poder hacer el cubrimiento que pretendía Gustavo Petro. Satena fue clave en la crisis que hubo con Viva Air. Recuerde usted, Satena puso varios vuelos a disposición para poder traer gente desde San Andrés que estaban varados por cuenta de la situación en la que terminó Colombia con las aerolíneas de bajo costo y la falta de operatividad del gobierno Petro. Pues ahora lo que se sabe, doctor Fernando, es que a junio de este año, al momento en que se elaboró el informe, el déficit de la aerolínea era de 30.589 millones de pesos, lo que pondría en grave riesgo su tema de operatividad. Recordemos que la aerolínea está compuesta por solo 12 aeronaves. Ahí están los Embraer, está los ATR, y que el ATR es el que más capacidad tiene. ATR 72 tienen un ATR que tiene capacidad de 70 pasajeros y otros ATR que son 42 con capacidad para 48 pasajeros. Esa es la situación de Satena. Lo cierto es que no se compadece con las promesas de Gustavo Petro de fortalecer la aerolínea estatal. Bueno, esas son las cosas de Gustavo Petro, pero pues lo que uno saca en claro es que Satena está en crisis y le tienden la mano y le dan un soporte económico suficiente o Satena va a desaparecer, sencillamente por sustracción de materia. Deja de volar, no tiene con qué volar, ¿no? Claro, lo grave es que el presidente Petro, como vive en una nebulosa, ya lo han bautizado el portavoz del apocalipsis mundial, de la sexta extinción de los humanos. Oiga, a propósito, ¿sabe, doctor Fernando? Un dato simpático. Parecerá medio tonto, pero se me ocurrió ayer pensarlo. ¿Sabe usted que ChatGPT o la inteligencia artificial ha venido llenando espacios muy grandes en todos los sectores, sobre todo en temas de comunicaciones, redes sociales? Y pues se me ocurrió, porque en estos momentos no hay un cerebro más potente, probablemente, que el de ChatGPT para preguntarle cualquier cosa. Ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que dijo: estamos a puertas de la sexta extinción de la humanidad, le pregunté a ChatGPT si eso era cierto. Y ChatGPT me contesta lo siguiente: hasta donde llega mi conocimiento en septiembre del 2021, que es hasta donde tiene capacidad ChatGPT de dar respuestas, la humanidad no ha experimentado una extinción total. A lo largo de la historia ha habido eventos y catástrofes que han afectado poblaciones humanas, pero no han llevado a la extinción completa de nuestra especie. La humanidad ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y sobrevivir a lo largo del tiempo. Es importante recordar que mi información puede estar desactualizada
por lo que te recomiendo verificar fuentes actualizadas. Me lo dice porque ChatGPT me da información de 2000 hasta el 2021. De 2021 a 2023 no me la da. Lo cierto es que le puedo certificar que no nos hemos extinguido del 2021 al 2023, pero ChatGPT ya nos certifica que tampoco sufrimos la extinción, como lo dijo el presidente Petro, 6 veces antes de este momento de la historia. Ay, el presidente definitivamente. El ¿Cómo se contador, inventa cosas el presidente Petro, no? sí, pero además el mundo las copia, porque vea usted que fue titular en varios periódicos alrededor del mundo el anuncio del presidente Gustavo Petro de que estábamos a puertas de la sexta extinción de la humanidad. Pero ponen Mofa. eso para hacer mofa de semejante declaración tan estúpida. Lo que pasa es que quedamos muy mal como país, ¿no? Ah, bueno, sí, esa es otra cosa, pero no es que hagan, le den realce a esas declaraciones para decir qué cosa tan importante y tan profunda, sino ese es mucho loquito el que tienen de presidente en Colombia, que resolvió que la humanidad se ha extinguido varias veces y cómo vuelve a surgir. ¿Otra Adán y Eva o qué es lo que pasa? Bueno, en fin, esas son cosas bastante ridículas, de manera que no nos entretengamos con ellas. Con lo que sí tenemos que, o de lo que sí tenemos que estar pendientes es del nuevo ministro de Minas y Energía. Yo lo he dicho que vamos a añorar el tiempo de Irene Vélez, porque este sujeto es bastante peor que Irene Vélez en todo sentido. Miembro prácticamente activo de las FARC, simpatizante de las FARC con toda claridad, agresivo con todas las personas y las instituciones que se reputan o que son de derecha y que no tienen ningún conocimiento en materia de minas y de energía. Pero parece que no dice verdad ni respecto a su hoja de vida. Vea usted, buscamos la hoja de vida, por supuesto, del señor ministro en el Ministerio de Minas, porque allí aparece publicada la hoja de vida y encontramos varios temas que vale la pena entrar a revisar. Tiene muy poca experiencia en el sector privado. Él ha sido, pues, mayoritariamente, su hoja de vida está llena de, como docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lo decía yo ayer, y bueno, y de sus estudios, pero trabajó en una compañía que se llama BRP, Ingeniero SAS, y en la hoja de vida que publicaron en el Ministerio de Minas y Energía, dice que desde el 2011 al 2019 fue director de proyectos y comercial de esa entidad, de esa empresa privada. Ahora bien, ¿dónde está la razón para prender la alarma? Que publicaron un certificado que expidieron en el año 2015, en agosto de 2015, desde BRP, doctor Fernando, y allí certifican que el señor Omar Andrés Camacho laboró para esa empresa desde el 3 de mayo del 2013, no desde el 2011, como dice su hoja de vida en el Ministerio de Minas y Energía. ¿Alguien miente? ¿O alguien metió mal el dedo? Diría Bueno, alguien de Vélez. Demar, ¿y qué clase de empresa es esa? ¿Qué es lo que hace? Pues vea usted, él tenía las siguientes tareas, aquí las tengo para podérselas comunicar. No, la empresa que hace, no qué hace el señor dentro de la empresa, sino la empresa que es. Pues yo no la había oído mencionar. Sí, bueno, no tengo cuál es la actividad de la empresa. Ah, eso sí es Las tareas fundamental. en los que él estaba. Él era director de proyectos, por ejemplo, de un contrato con ZTE Colombia para instalación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones, fuentes ininterrumpidas de potencia, instalaciones eléctricas de power, de respaldo en radioestaciones base Claro Colombia. Luego lo vemos como auditor de energía en el contrato de consultoría con, con la Secretaría Distrital del Hábitat para realizar auditoría energética en el edificio principal de la Secretaría de Hábitat y punto de atención al usuario. Bueno, hay una cantidad de tareas ahí y contratos que han tenido con Bogotá, con Quindío, con Caldas y con Claro Colombia. Ahí están las tareas que desarrolló y este certificado, vuelvo y repito, doctor Fernando, lo han publicado y es de los 28 días del mes de agosto del año 2015. Bueno, averigüemos qué clase de empresa es esa, cuál es su estructura patrimonial, cuáles son sus antecedentes,
que hace, que desarrolla, todos trabajos para el Estado, por lo que usted cuenta. Pero ¿qué clase de contraticos son los que tiene? ¿No? Sí, aquí veo, sí, tiene su página BRP Ingenieros, fundada desde 1994, de idea que nació en 1994, pero que la compañía se consolida en el año 2003. Eh, Aquí está, sí, aquí hay un tema de experiencia, unir, no todo lo que debiera corresponder a una empresa. Lo cierto es que la empresa es seria, doctor Fernando, aquí vemos su página, vemos su trayectoria, pues para mentir en un certificado. Entonces, claramente, alguien no hizo bien la tarea y publicaron una cosa que no correspondía a la realidad en la página del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, el ministro de Minas. Vamos a añorar a Irene Vélez. Óigame lo que le estoy diciendo y se lo repito. Ahora resulta que contra el glifosato, que desde luego lo atacan porque es eficaz en la destrucción de los cultivos de coca, es por eso por lo que lo atacan, y las fumigaciones con glifosato fueron de una eficacia tremenda, sin ningún daño colateral que se le pueda imputar al glifosato. Pero ahora aparece una organización de la ONU dando declaraciones contra el glifosato, que se utiliza en toda clase de cultivos lícitos. Ahí sí no es dañino. Es dañino es cuando acaba con los cultivos de coca que son maleza. Son unos arbustos ahí que nacen prácticamente de manera espontánea, y entonces la ONU, supuestamente la ONU contra el glifosato, válganos Dios de mar. Pues acabamos de conocer que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde hay por lo menos 47 países que participan, se supone que en algún tipo de reunión expresaron una serie de recomendaciones al gobierno colombiano. Esto es como el que quiere llorar y lo pellizcan, donde le expresa preocupación por el asunto del glifosato en el país. Ojo, solo en el tema de cultivos ilícitos, porque como bien usted lo decía, pareciera que el glifosato no le gusta a un sector de la política solo para que sea utilizado en los cultivos de coca, porque frente a los cultivos de lícitos, por supuesto, donde acaban el glifosato para los cultivos lícitos, doctor Fernando, entramos en crisis mundial alimentaria. Eso no se le ocurre a nadie. El glifosato ayuda a mantener, a mantener los cultivos en todo el mundo, cultivos lícitos, por supuesto. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos, en un informe de evaluación sobre la situación en Colombia, le pidió al gobierno de Gustavo Petro promover la prohibición total del uso de glifosato en el país en el caso, y aquí hay un problema con ellos, porque ellos dicen total, pero al mismo tiempo hacen énfasis en lo sucesivo de los cultivos ilícitos que son asperjados de manera, o eran asperjados aéreamente para poderlos erradicar. Lo que dice lo siguiente, y abro comillas, preocupa que el decreto 3080 del 2021, en el cual establece un marco normativo general para reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato, sigue vigente. Tomar medidas para derogar el decreto 380 de 2021 y promover la prohibición permanente del uso de glifosato. Es lo que dice ese documento enviado. Eso parece redactado por un cartel de la droga, ¿no? Lo está defendiendo cuando menos, y de qué manera, por supuesto. Claro. Y ese decreto 380 del 2021 fue el que elaboró el presidente Iván Duque, recuerdo, con la ayuda de sus 3 ministros de defensa, el último de ellos, Diego Molano, que se creía era el que iba a darle vía libre nuevamente a la erradicación con glifosato de los cultivos de coca en Colombia, cosa que nunca ocurrió durante el gobierno de Iván Duque. Bueno, y le vuelvo a preguntar porque está avanzando ya julio, mejor dicho, está terminando julio, y no sabemos cuáles son los cultivos ilícitos que están sembrados en Colombia. Ya los Estados Unidos dijeron que no los iban a monitorear. Esa declaración que viene del gobierno del presidente Biden parece redactada pues muy a propósito para defender a Petro, que está defendiendo los cultivos ilícitos. ¿Cuántas hectáreas tenemos sembradas de coca en Colombia hoy? Que ha dicho Simsi. No tenemos datos.
no ha aparecido el estudio. Siempre ha sido así. A finales de julio aparece, pero esta ha sido, no sé si coincidencia o más bien muy a propósito que no conozcamos el estudio de SIMSI para saber cuántas hectáreas de coca tenemos sembrada en el país. Esperaremos que 330.000 hectáreas fue la última cifra que oí, ¿no? fue inclusive lo que la senadora Paola Holguín, que está en la Comisión Segunda, que es de Seguridad y Defensa, reveló ayer aquí en La Hora de la Verdad, pero no hemos visto el estudio que nos diga además cómo están focalizados los cultivos de coca en el país. Pero nada irá mejor, doctor Fernando, con la idea del ministro Néstor Osuna de pagarle a los que cultiven coca para que no sigan cultivando la mata. ¿Cuánto, cuánto habrá que pagarles? Ah, ¿Sabe? Hace 4 años, la cifra de cultivadores en Colombia llegaba a los 98.000 cultivadores de coca. 98.000. Hoy, por supuesto, tiene que ser mucho más que eso. El tema es de dónde va a dar plata para poderle pagar a los cultivadores de coca. claro. Al mejor negocio que tiene el mundo. Nadie Bueno, compite con eso. Nadie. claro. Sí, si tenemos 330.000 hectáreas, debemos estar por 3.000 toneladas métricas de producción de clorhidrato de cocaína al año. Multipliquen eso por 1.000 para que les dé kilos, multipliquen el resultado por 1.000 para que les dé gramos, multipliquen el resultado por 100 para que les dé dólares. Es una cifra sencillamente monstruosa, monstruosa. Son dueños de Colombia, por supuesto, y de varios países, y tienen una capacidad de influencia enorme en los Estados Unidos porque todo ese dinero se queda en billetes en los Estados Unidos. A ver cómo lo manejan. Difícil, el negocio no se va a acabar, doctor Fernando, y por eso usted ve que más de 1.800 bandas criminales hay en Colombia, más de 330.000 hectáreas de coca y un presidente que insiste en la legalización y un ministro que le va a pagar a los que cultivan coca para que no lo sigan haciendo. Todo en la única vía de incentivar el crecimiento del narcotráfico en el país. Yo no sé si la gente no lo entienda, pero esa es una realidad. Y si no, si ustedes quieren ver cómo se comporta el orden público, revisen lo que está pasando en algunas vías de la costa, donde se atraviesan unos sujetos para detener los vehículos, como lo estaban haciendo aquí, doctor Fernando. Bogotá-Tunja, unos sujetos se paraban en la vía para evitar que pasaran los carros, los paraban, los atracaban, y esa era la forma de proceder, y eso está ocurriendo en otras vías del país, sobre todo en la costa. Eso es lo que está alimentando el gobierno y lo que no ataca el gobierno, por supuesto. Seguro, todos estos serán gestores de paz o serán los que están haciendo este tipo de cosas para que pronto doña Francia Márquez y el presidente Petro decidan el milloncito de pesos que les van a pagar por no matar. Bueno, más desorden, imposible. Mayores contradicciones morales, imposible. Mayor locura con la política de Colombia, no nos la habíamos siquiera soñado. Y estamos apenas completando el primer año de gobierno de Gustavo Petro y faltan 3 y la noche que llega. Bueno, es lo que tenemos. También quería hacer referencia a una publicación que se hizo sobre el hacinamiento que hay en las estaciones de policía en Bogotá. Eso es sencillamente dramático. No sé para qué capturan a la gente. Capturado fulano de tal, para matarlo a un antro de corrupción, donde aprende lo que todavía no sabe en materia de crímenes y luego para ponerlo a consideración de un juez que probablemente lo suelta por falta de pruebas o por vencimiento de términos. En fin, esa es la situación que hay en Colombia. El hacinamiento en las estaciones de policía es sencillamente escandaloso. Eso sí es violatorio de los derechos humanos. Vea usted, vea usted. Ahí sí debiera intervenir la ONU, en lugar de intervenir contra el glifosato para proteger a los cultivos y a los cultivadores de coca, debiera intervenir para que en Colombia se construyan más estaciones de policía o se haga alguna cosa para evitar semejante horror, el hacinamiento en las estaciones de policía. No se preocupe que ya el problema del hacinamiento lo está trabajando el ministro Néstor Osuna Ah, en, no.
No, en no, la, no, no. en la Lo ley. va a arreglar en 2 minutos. Ya hay una ley, recuerde usted que se intentó en la legislatura pasada, pero no logró radicarse siquiera, pero en esta sí, que se llama humanización penitenciaria en Colombia, donde se prevé eliminar algunos de los tipos penales del código para con eso lograr la excarcelación de una cantidad de gente por delitos No, que varios. deroguen la mitad del Código Penal y entonces quedan vacías las cárceles y entonces no hay problema de hacinamiento. Bueno, que se posesionó Holman Morris como subgerente de RTBC, ¿no? ¿Quién es el gerente? Noria Rodríguez, que fue actriz durante mucho tiempo en Colombia, hoy recién graduada de abogada, casi que no le da para poder asumir su cargo